podéis sentaros, sí. Muchísimas gracias por la honra. Estos pastores llenos del Espíritu Santo, buscadores con hambre y sed. Es maravilloso venir a una congregación así. Una congregación donde ayer incluso se infiltran hombres para recibir, cuando solo es de mujeres. Eso es hambre y sed. Sí. Bueno, hoy vamos más y mejor. Amén. Porque el Espíritu Santo quiere hacer cosa tremenda y sé que la va a hacer con todo aquel que se deje trabajar, que se deje tocar. Tienes que tener una apertura espiritual, una apertura a todo lo que Dios te quiera hablar hoy. Amén. ¿Sí? Cualquier límite que haya venido de la religión, que te hayan impuesto, todo, tú mismo tienes que decir, esto tiene que caer porque voy a recibir lo nuevo que Dios tiene para mí. Una de las cosas que Dios me habló fue que la presencia de Dios iba a ser manifiesta de una manera diferente en todos aquellos que participaban del Congreso, y aunque sé que hoy no estamos en Congreso, para mí va en la misma línea, porque va a haber un rompimiento tal vez, o no, va a haber un rompimiento tal vez no, va a haber un rompimiento también en cuanto a nuestra relación con Dios. Amén. Y para eso Dios comenzó diciéndome que contara mi historia. Pero como ayer se me olvidó y quería honrar a mi esposo, él es mi pastor, Tony Vargas, que viene conmigo a ayudarme. Tenemos también a Mario, es el adorador principal de ahí, de Cielos Abiertos, y su esposa Stephanie, que anda con el vídeo por ahí, en algún lugar por ahí. Bueno, quería honrarles porque ellos siempre están para acompañarme y para pues trabajar sirviendo al Señor a través de servir a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, y eso también es de valorar y de honrar. Gracias por todo lo que aportáis a mi vida. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a lo que Dios quiere traer hoy. Amén. Dios me dijo, quiero que cuentes nuestra historia. ¿Cómo nos gustan a las mujeres las historias de amor, verdad? Por eso a veces estamos enganchadas a los culebrones, eso no, hermanas. Pero nos gusta escuchar esas historias de amor y cómo nos conocimos y cómo nos enamoramos. Tú sabes que también hay una historia de amor con Dios. Hay una historia de amor que muchos nunca la viven porque presentaron a sus vidas un Dios condenador. Un Dios que te condena, un Dios que se enfada, un Dios que si haces las cosas mal ya no te ama. Pero yo te quiero decir que ese no es Dios. Entonces yo comencé mi historia en la iglesia bautista, de la cual estoy muy agradecida porque me enseñaron muchas cosas y la base de mucho de lo que tengo viene de allí. Ellos eran muy organizados, mucho versículo bíblico, mucho aprenderte de memoria, muchas cosas que hoy son la base en mi ministerio. Pero yo empecé con los bautistas y bueno, fui creciendo en relación con Dios a la manera que me habían enseñado. Yo nunca supe que podía enamorarme de Dios, que podía tener una relación con un Dios que era más allá de algo abstracto, o alguien que está en el cielo, que me está vigilando a ver cómo yo hago las cosas, y dependiendo de cómo las haga, me da la salvación o no. Yo tenía muchos conceptos errados en cuanto al Señor, y tenía un serio problema porque yo era alcohólica. Y empecé con 16 años, con 13 años empecé a desviarme y con 16 estaba completamente perdida. Comencé a salir con un chico 8 años mayor que yo que tenía serios problemas de heroína y con el tráfico de drogas, y ustedes se imaginan dónde terminé. Terminé en el ocultismo, con drogas, con alcohol, y todo esto yendo fielmente los domingos a la iglesia bautista. Entonces yo tenía una vida paralela. Si hay alguien aquí con una vida paralela, sepa que se puede ir al camino, amén. Se puede ir al camino porque yo llegué. Y si yo llegué, ustedes llegan. Bueno, pues con mi vida paralela, con 25 años, tantos eran los amigos que se me habían muerto que la chica que limpiaba mi casa me decía, cualquier día llega una noticia a casa que la muerta eres tú, que te han encontrado por ahí en alguna calle. Y empezó como a tocarme el corazón el Señor con la muerte y con el miedo. Mira, Dios usa cualquier cosa, ¿verdad? Y ahí empezó ella a hablarme de maldiciones. Yo no había oído en la vida la palabra maldición. Yo creía que eso era para los malos, malísimos. Y yo no lo era, yo iba a la iglesia del Señor Jesucristo. La maldición no iba conmigo. Y empecé a escuchar la palabra demonios. Y los demonios eran cosas de películas de terror. No tenían que ver con una hija de Dios. Hasta que, para haceros corta la historia, con mis 25 años, yo tuve una liberación como la del Gadareno, donde los demonios tomaron mi cuerpo, hablaban en mi cuerpo, gritaban a través de mi cuerpo,
y descubrí que estaba llena de maldiciones, pero era hija de Dios. Esto es así. Mucha gente sé que choca porque dicen, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo habite en un cuerpo que ya está redimido por Cristo? No, mira, tu espíritu está sellado con el Espíritu Santo, pero tu alma puede estar con muchas heridas, con faltas de perdón, con muchas cosas, con agresión, con odio, con amargura. Y tu cuerpo puede estar permeando todo lo que tu alma está gritando. Ahora, tu espíritu es salvo. El Espíritu Santo está como sello para salvación en tu espíritu, pero tu cuerpo y tu alma son diferentes. Yo llegué a este encuentro y aquí se partió mi historia. La historia de antes de Jesús y después de Jesús. Ahora quería ser una buena cristiana. Ahora quería todo con Dios. Y comenzó mi camino en Cristo, como muchos de los que están sentados aquí, sabiendo que había algo más. Había algo más, pero por alguna razón yo no la alcanzaba. Y entonces yo recuerdo un día que nos fuimos a vivir a la isla de Tenerife. Yo vivía en la península española, en el norte de España, y Dios nos llamó para ir a la isla de Tenerife. Y cuando llegamos a la isla de Tenerife, nosotros llevábamos ya un recorrido de escuchar mucho a un pastor, no sé cuántos lo recuerdan, Ricardo Rodríguez, que hablaba mucho de la persona del Espíritu Santo. Y esto me llamaba, porque para mí el Espíritu Santo era el tercero en la Trinidad, menos importante que los otros dos, pero andaba por ahí. ¿Sí? Una paloma, un fuego, alguien por ahí. Pero no alguien al que le puedes hablar, con el que puedes orar, no, nada de esto. Era el Padre, el Hijo y un tercero que había por ahí, Espíritu Santo. Bueno, pues total que este hombre hablaba del Espíritu Santo como una persona, como alguien al que él había conocido. Y esto empezó a prender mi fuego. Y cada vez que yo escuchaba a este hombre, algo se prendía en mí. Era un fuego que se prendía en mí, como el fuego que se va a prender en muchos de los que están aquí. Como esas personas buscadoras de la presencia, ellos saben dónde hay fuego. Y realmente hay personas que despiertan este fuego en otras porque Dios mismo lo quiso así. Y este hombre era alguien que despertaba mi fuego. Cuestión que nos fuimos a la isla de Tenerife y recién llegando había un evento que nos iban a llevar a otra isla donde estaban Claudio Freyson y otras personas predicando. Y ¿os acordáis? Bueno, pues ahí nos fuimos a la isla y bueno, eso para mí, ese evento para mí fue, yo vi el oro en mis manos, ¿sabes? Y era tanta la incredulidad que tenía que no me lo podía creer. Y pasé todo el día limpiándome así las manos y volví a salir y decía, ¿qué? Aquí tiene que haber algo raro. Para que tú veas los límites que podemos tener dentro, que viendo no ves. Viendo no ves. El oro no estaba en otro, el oro estaba en mí. Y salía, y yo me limpiaba y volvía a salir, pero viendo yo no veía. Y ese congreso marcó mi vida y una de las cosas que sucedió ahí fue que este hombre impartió y dijo, un ministerio se está levantando para las naciones. Estábamos en un auditorio grandísimo y yo ahí a lo lejos caí bajo el poder de Dios y comencé a llorar, llorar, llorar y no sabía ni por qué lloraba, pero la unción empezó a tocar mi vida y cuando me levanté realmente dije, ¿qué fue esto? Yo no estaba acostumbrada ni ¿cómo se dice? No, yo no relacionaba con la unción. Yo no sabía nada de estas cosas, caer bajo el poder de Dios cuando nadie te toca y escuchar algo interno que te dice, es para ti. Yo no estaba relacionada con nada así. Bueno, cuestión que ahí me levanté y dije, ¿esto qué ha sido? Y de pronto él soltó otra palabra y dijo, si buscas a Dios, si lo llevas a tu vida, si tú metes la presencia de Dios en tu vida, en 3 meses toda tu vida va a cambiar. Lo que no has alcanzado hasta ahora, toda tu vida va a cambiar. Mira, yo no sé, yo no sabía ni lo que este hombre estaba diciendo. ¿Qué era eso de meter la presencia de Dios en tu vida? Dios ya estaba en mí. Jesús ya estaba en mí. Yo ya era salva. Yo ya tenía un Señor al que le había entregado mi vida y mis pecados. Yo ya era salva. Pero aquella frase golpeaba dentro de mí. Era otro que hablaba igual que el pastor Ricardo Rodríguez que yo había conocido. ¿Qué tenían estos hombres? Que despertaban algo en mí. Me fui súper mega decidida. Voy a buscar a Dios. Voy a meterlo en mi vida. Yo hoy sé lo que es meter en tu vida a Dios. ¿Quieres que te lo cuente por si alguien no sabe? Tú puedes ser cristiano, pero tener el genio de la lámpara mágica. Tú quieres un Señor Salvador. ¿Quién quiere ir aquí? ¿Alguien aquí quiere ir al infierno? No.
Todos vamos a decir, yo quiero un Señor Salvador, yo quiero el genio que cuando tengo problemas aparezca y resuelva mis problemas. Yo quiero el genio que a mis deseos Él venga a cumplirlos. Pero Dios me estaba hablando no de un genio, no de un Salvador, sino de un Señor. De un Señor que viniera a cada una de las áreas de mi vida. Te voy a decir, donde en el matrimonio Dios dice, mujer, sujétate y sométete. Ese Dios Todopoderoso Señor venga a establecerse en tu matrimonio. Donde en las finanzas dice, no robes al gobierno, no hagas estafas, no hagas cosas así. Ese Dios al que nosotros queremos y pedimos la provisión, sea Señor de nuestras finanzas. De eso me estaba hablando Dios. Había que pagar un precio. Había que pagar el precio de hacerle Señor de toda una vida. No solamente Señor para que me entregara salvación. ¿Sí? Me fui decidida a buscarle, decidida a rendir. Yo siempre digo que en el Evangelio toda tu vida se va a resumir en algo. Si tú quieres el éxito, éxito es la voluntad de Dios. Y éxito solo se obtiene con rendición. Si tú quieres ser un cristiano que vives libre y feliz siendo el rey de tu reino, no vas a alcanzar nada. Pero si eres un cristiano que vives para servir al rey de todos los reinos, entonces tú vas a alcanzar victoria. Y esto era lo que yo tenía que hacer, pero me propuse. Y una noche yo estaba adorando, alabando, porque mira, me puse a ayunar, a orar, a alabar. Me escuchaba todas las predicaciones que tenía del Espíritu Santo, las metí en una carpetita de un ordenador y yo dije, que te encuentro, que te encuentro, intencional. Yo decía, no sé nada de ti, pero que yo te encuentro, porque además yo soy intensa para lo que quiero conseguir. Y ahí coloqué, y una tras otra empecé a escuchar las prédicas, y una noche, yo nunca voy a olvidar esta noche, todos en mi casa dormían, y yo estaba sentada en el sofá. Lo he contado millones de veces, y yo le decía al Señor, mira, tengo mucha vida, y puedo contar millones de historias, siempre me haces contar la misma, ya se la van a saber de memoria. Pero Dios me dijo, ellos no me conocen. Entonces hay personas aquí que no conocéis la experiencia con el Espíritu Santo, porque me lo dijo Él. Y Él te está tendiendo la mano para decirte, quiero tener una amistad contigo más allá de que me tengas como el genio de la lámpara mágica. Y si tú hoy tomas su mano, nunca más tu vida va a ser igual. En 3 meses me cambió la historia. Jesucristo cambió mi historia en 2, porque fue un antes, muerta en pecados y delitos, y un después para salvación. Pero llegó el Espíritu Santo y partió en 2 mi historia cristiana, porque era la de una chica que solamente quería un Dios bombero a tener una chica que quería un Dios Señor, de vivir rendida a sus pies. Esa noche tocando la guitarra, yo tocaba la guitarra como bien podía, tocaba la guitarra y estaba cantando esa canción que dice, aunque mis ojos no te puedan ver. ¿La conocéis? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y entonces empecé a pensar, empecé a pensar que esto no era una realidad en mi vida. ¿Cuántas canciones cantamos que no son la verdad de nuestra vida? Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. No te siento ni nada, pero te quiero sentir. Y era tanto mi deseo, que en una décima de segundo, no te lo voy a poder explicar bien si no lo vives, pero lo voy a intentar. Fue como que todo paró. Todo paró. Y ahí entró alguien en mi habitación. Yo no podía verle, no tenía un cuerpo físico. Él siempre estuvo ahí, pero yo ese día sabía que estaba ahí. Ya no era por fe Dios está, no, era palpable a mi espíritu que Él estaba. Fue como que un velo invisible se corrió y Él se apareció. Él siempre estuvo ahí, siempre. La Biblia dice que Dios es omnipresente, ¿verdad? Omnisciente, Él es todopoderoso. Todos lo sabemos de teoría. Pero si yo te digo que ese Dios del cielo está aquí, si tú no tienes una experiencia que ha ido más allá de saber con el intelecto, tú solo vas a quedar en una revelación de intelecto
sí, Dios está aquí, pero a mí eso no me valía. Como dice la pastora Paola, yo era alguien que quería más, que quería más. Y ese día Él se apareció. Lo que pasa es que después entendí que si siempre estás, ¿por qué? ¿Por qué un día te apareciste así? Eres omnipresente, siempre estuviste aquí. La Biblia habla de promesas, de que todos los días de tu vida Él está contigo. Él está. Pero hubo un día diferente y ese día cambió mi historia. Y ese día comenzó una relación con alguien que ya no era abstracto. Era alguien que estaba a mi lado. Alguien que cuando me enfadaba con mi esposo, Él estaba para decirme, cuidado. Alguien que cuando quería decir algo para defenderme, Él me decía, cuidado. Alguien que se manifestó, aunque siempre estuvo ahí, Él se manifestó a mi vida. Y esta historia te la estoy impartiendo porque Él hoy te va a tender la mano para que se manifieste a la tuya. ¿Qué sucedió? Que Él empezó a enseñarme cómo relacionarnos. Él empezó a enseñarme cosas de cómo antes me había hablado, cómo antes Él se había manifestado a mi vida, pero yo ni siquiera sabía que era Él. Pero Él ese día empezó a manifestarme esto. Y una de las primeras lecciones que recuerdo fue que estaba tan angustiada, tan agobiada por cosas que me había enterado de personas, que yo quería correr a Él y decirle, por favor, tú puedes ayudarles, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello. Yo sabía que Él era el Todopoderoso. Y entonces me acuerdo que empezaron a llegarme las noticias, ¿sabes? Como una oleada, que algo pasó y te empiezan un teléfono y otro. Y fui corriendo a Él y me tiré ahí de rodillas y le decía, Padre, Espíritu Santo, Jesús, porque ahí viene el enredo de a quién le hablo. Estamos tan estructurados que yo no sabía si le podía hablar directamente, si le podía hablar a través del Padre o de Jesús, del Hijo. Todos empezamos así. Pero yo recuerdo que me tiré y una voz en mi interior me dijo, no es tu estilo. ¿Sabéis qué no era mi estilo? Estar de rodillas. Yo no quiero decir que orar de rodillas no esté bien, obvio que está bien. De hecho yo ministré a alguna persona ayer que me acuerdo perfectamente y le decía, Padre, si lo cuento lo voy a enredar, porque le dije, en tus rodillas está la victoria. Cuando yo imparto esto, quiero decir que un corazón contrito y humillado trae victorias a la tierra. No estoy hablando a veces físicamente que tenga que ser de rodillas, porque cuando el Espíritu Santo me dijo, no es tu estilo, lo que me quería decir era, tienes límites en tu interior y piensas que yo no te escuché. Cuando te enteraste en el supermercado de la mala noticia, creíste que tenías que correr a casa para arrodillarte y que yo te escuchara. Tenemos límites en el interior, como si Dios no me iba a escuchar en la calle. Ah, no, es que de rodillas me va a escuchar mejor. Eso es un límite dentro de ti que te va a impedir relacionarte con Él, relacionarte abiertamente con Él. Mira, mi esposo me escucha aunque yo le llame por teléfono y esté en la otra parte del mundo, porque o me escucha o le fundo el teléfono. Pero con Dios, imagínate que ni llamada tienes que hacer, ni cobertura, ni señal tiene que haber, porque la señal del cielo está abierta siempre. Entonces Él me dijo, ese no es tu estilo. Me estaba diciendo, Ana, tienes que romper límites ahí, porque cuando yo me arrodillaba, a mí me dolían las rodillas. Yo no sé si a alguien le pasa eso aquí. Y era bien joven, pero oye, de verdad, me dolían las rodillas y terminaba centrándome más en el dolor de rodillas que tenía que en la oración. Entonces Dios me dijo, no, te voy a enseñar cómo relacionarte conmigo y vamos a empezar rompiendo límites. Y así comenzó mi relación con Él. Y recuerdo que me levanté de las rodillas, le dije, ok, y empecé a caminar. Y me fijé en un libro que mi esposo tenía en la mesilla. Yo había visto ese libro 20 millones de veces, pero en ese momento, como que me fijé, me captó el libro. Y ahí entendí que Dios me estaba diciendo, cuando yo te pongo fijación en algo, soy yo. Es lo mismo que cuando en la palabra abrimos algo que hemos leído 20 veces, pero hay un versículo que ese día, tiempo y ocasión, la palabra es para ti. Y como que parece que salta, ¿verdad? Y eso ya lo tenía aprendido. Pero comenzó a enseñarme, ahora me pasa mucho con personas cuando ministro, yo estoy súper atenta a lo que Él me dice, porque puedo mirar a todos y Él me pone, pum, fijación en una persona. Y con la fijación viene la revelación. Pero ahí estaba aprendiendo.
Entonces me fijó con el libro, de todos los que tenía, me fijó en uno y pensé, ese libro ya lo leí. Pero de todas maneras, todos los libros, aunque están leídos, cuando se leen con otra revelación, pueden impartirte algo que antes no entendías y ahora sí. Entonces lo agarré así el libro y lo abrí. Y cuando abrí, había un ejemplo que decía la escarcha. Y era del pastor Tommy Tenney. Realmente cualquier libro de este hombre te aconsejo leer. Un hombre tremendo de Dios. Y hablaba de la escarcha y dije, wow, cuando lo leí no entendí nada de lo que decía, capaz que Dios me quiere hablar algo. Yo te voy a decir lo que Dios me impartió a través de la escarcha. ¿Tú sabes qué es la escarcha? La escarcha es una fina, como hay alguna definición del diccionario que te voy a dar, voy a ir así con el iPad porque mi esposo me decía ayer, Ana, te vi muy perdida. Le dije, es verdad, cambié tanto la prédica para arriba y para abajo y ya no sabía si los versículos los había borrado, los había eliminado, los había puesto en otra prédica. Entonces voy a intentar ir con mi prédica. ¿Sí? ¿Cuántos saben qué es la escarcha? La escarcha es una fina capa de hielo. ¿Sí? Esta fina capa se forma a través de miles y miles de cristales de hielo. Y cada uno en su diseño es único. Si tú pudieras ver con el microscopio, la escarcha tiene diseños y cada cristal es único en su diseño. Ahora bien, esta escarcha suele aparecer sobre superficies, las plantas, sobre el suelo, el techo, el vidrio, el cristal. ¿Alguno recuerda esto? ¿Verdad? Cuando nos levantamos alguna vez en la mañana y ahí está en el cristal. ¿Qué sucede? Yo leí un artículo de unos científicos que se ocupaban de estudiar este tipo de fenómenos, porque este fenómeno de la naturaleza tiene algo tremendo. Y este artículo decía que la escarcha está siempre, que existe en un espacio invisible, creo que decía, voy a ver bien el artículo, decía que existe en un espacio invisible, es decir, para nosotros los científicos decían que para nosotros esta escarcha está en otra dimensión y que solamente la podemos ver cuando se da una serie o ciertos acontecimientos atmosféricos que hace que ella aparezca. Te voy a poner un ejemplo para que nosotros veamos la escarcha que según la ciencia siempre está y existe en esa otra dimensión invisible para nosotros, en la ventana. Para que esa escarcha sea visible al ojo, tiene que darse una serie de acontecimientos en el clima. ¿De qué manera? Por ejemplo, pues que el porcentaje de humedad esté en el punto, que la temperatura exterior y la temperatura interior de la casa estén en lo correcto. Y ahí se comienza a dar una serie de situaciones que hace que la escarcha aparezca. Y entonces, de su invisible para nuestro ojo físico, se hace visible, aunque según la ciencia siempre existió, siempre estuvo ahí, pero tú y yo no la podíamos ver porque no se daban las condiciones atmosféricas. Esto trajo una revelación tan grande a mi vida, porque así es con el Señor. Él siempre está, aunque está en una dimensión invisible. Y por eso nosotros no lo podemos ver, no lo podemos sentir, no podemos saber que Él está ahí constantemente. Hay momentos en los que se da una serie de condiciones que dan justo en el punto donde Él se puede manifestar. Por ejemplo, en una adoración donde hay un corazón quebrantado, donde se levanta una oración genuina, comienza a darse una serie de situaciones, de circunstancias, que alguien cae bajo el poder de Dios, otro grita, otro llora, otro es liberado. ¿Qué sucedió? Que de alguna manera todas las condiciones que se tenían que dar para que Dios se manifieste, se dieron y Él se manifestó. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora bien, también el mal se puede manifestar. Vete a ver una película de terror, vete a ver a un lugar donde hay malas conversaciones, hay conversaciones de juicio, de crítica, chismes contra los pastores. Ahí cuidado, porque de ese mundo invisible se puede manifestar el bien y se puede manifestar el mal. Nosotros debemos de tener cuidado con qué traemos a la tierra.
Jesucristo nos dijo que traigamos la voluntad de Dios a la tierra. Orar así, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces, nosotros podemos traer y manifestar en esta tierra las obras y la voluntad de Satanás cuando hacemos que las atmósferas se adecúen a algo malo. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de hacer que Él se manifieste en nuestras vidas. El mundo invisible siempre está, pero no podemos percibirlo hasta que se crea la atmósfera adecuada. Cuando vayas a orar la próxima vez, tú necesitas saber que tienes el poder y la capacidad de crear una atmósfera en tu cuarto de oración donde Él se pueda manifestar, donde Él pueda aparecer. Y podrías empezar diciéndole: yo te pido perdón por haberte tenido como algo abstracto y no como una persona. Yo te pido perdón por haberte tenido como el Señor, el genio de la lámpara, y no como el Señor soberano de mi vida. Yo te pido perdón, y yo sé que a muchos hoy les va a cambiar no solo la oración, les va a cambiar la relación con Dios, y producto de eso les va a cambiar la vida. Les va a cambiar la vida, amén. ¿Alguien dice amén y le da ese aplauso al Señor? Aleluya, esas manos levantadas, hambre y sed. Gracias, Señor. Vamos a orar. Y muchas veces estamos llenos de una atmósfera de falta de perdón, de juicio, de condenación, y queremos que en esa atmósfera Dios se manifieste, y eso nunca se va a poder dar. Por eso Dios dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque tu corazón es la habitación donde tú te vas a encontrar con Dios. Entonces, en esa habitación tienes que crear una atmósfera para que Él se manifieste. Cuando Él se manifestó a mi vida, de alguna manera yo había creado una atmósfera para Él. Y déjame leerte un versículo en Juan 14, 21 que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué está hablando ahí? Obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y continúa diciendo algo tremendo el Señor. Es como, continúa diciendo como la recompensa de esta obediencia, dice: ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y como si fuera una recompensa, dice: y me manifestaré a Él. Es decir, la recompensa de la obediencia, la Biblia dice que es ese manifestar, ese aparecerse Dios a tu vida. Pero quiero que veas el tipo de manifestación del que está hablando aquí. La palabra original es enfanizo, espero pronunciarla bien. ¿Qué quiere decir? Aparecer, mostrar, revelar, dar a conocer abiertamente. Y dice: usada para indicar una manifestación visible o clara, no solo en pensamiento o en palabra. Lee este versículo otra vez con esa revelación. Ahí te está diciendo: a las personas que me obedecen, yo les prometo, me voy a aparecer. Pero no solamente en el pensamiento, no solamente en la palabra, yo me voy a aparecer de una manera clara. Entonces, la obediencia es una de las condiciones en tu atmósfera espiritual que tienen que estar para vivir un tipo de relación y no una religión, para salir a otro nivel de gloria en tu vida con Dios, porque también en las manifestaciones hay niveles. Jesucristo se te manifestó el día de salvación. Tú no sabes ni cómo, pero Jesús, dice la Biblia, que tocó la puerta de tu corazón. Eso es una manifestación visible de Dios en tu vida. Y tú le dijiste: sí, Señor, yo entrego mi vida. Es un nivel, pero no nos podemos quedar en el nivel de la salvación. Tenemos que ir a por más. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. ¿Entendemos el ir a por más? Para los hambrientos, para los sedientos. Pues yo creé esa atmósfera donde Él se podía manifestar, porque la obediencia es uno de los puntos clave en esto. Y yo vivía muy cómoda en el tiempo en el que el Señor me mandó para la isla de Tenerife, porque nosotros habíamos pasado, mi esposo tenía una vida también pues parecida a la mía, ¿verdad? Sin Cristo uno hace cosas que no están bien, y él había sido traficante, le había caído una condena de prisión, no encontrábamos trabajo porque la maldición de vender drogas te deja seco, te deja sin trabajo.
Entonces nosotros fuimos para mi tierra, a pesar de dejar esa vida, de dejar la noche, de dejar todo, de intentar en nuestras fuerzas hacer las cosas bien con Dios. Las cosas nos fueron muy mal. 2 años sin trabajo, no teníamos dinero. Y ya por fin, cuando empieza a abrirse, vino un hombre que nos habló de las maldiciones y de quebrarlas. Y por fin empieza a abrirse como el sol, empezamos a ver el sol, la luz para nosotros. Y él tiene un trabajo estable y yo empiezo a trabajar y la economía empieza a sanearse y Dios me regala a través de mis padres una casa preciosa de 240 metros y todo bien y lo mejor, Dios me dice, lo dejas todo y te vas. Y entonces tenemos que dejarlo todo. Teníamos entonces 2 hijos, ahora tenemos 3. Tenemos que irnos con nuestros 2 hijos, con una mano adelante y otra atrás, otra vez a empezar de cero. Lo que podía verse de fuera era, cuando ya alcancé algo, lo tengo que dejar para empezar de cero. ¿Sabes? La Biblia enseña en cada una de esas historias, perder para ganar. Siempre hay algo que tú vas a sembrar para recoger. Siempre. Entonces nosotros sembramos nuestra obediencia a Dios. Sembramos nuestra vida en obediencia a Dios. Y ahí nos fuimos con una mano adelante y una atrás. Y este fue uno de los puntos que se dieron para que esa atmósfera espiritual de mi vida encontrara una obediencia tan absoluta y una rendición tan absoluta que se pudiera dar esa manifestación. Mucha gente ahí en el llamado me decía, yo quiero lo que tú tienes. Yo te estoy mostrando el secreto de dónde nació, porque tú ves ahora el poder, pero todo esto tiene un precio. Y una de las cosas que Dios te va a pedir es obediencia absoluta a Él. Tú imagínate que Dios te da el poder y tú no tienes la obediencia. Dios te da el poder y Él no te puede poner freno. Dios te da el poder y tú andas por ahí descarriado como tú quieres usarlo. Eso sería un peligro terrible. Entonces Dios me enseñó que cuando un rey tiene que reinar, otro rey tiene que morir. Porque ningún rey entra a un trono que está ocupado. Entonces Jesucristo con esto me enseñó, si tú me quieres de rey en tu vida, el rey que llevas en tu corazón tiene que morir. Porque muchos cristianos vivimos diciéndole al Señor, siéntate en el trono de mi corazón para que yo te gobierne bien. Y esto no es así. Tú tienes que salir del trono de tu corazón. Tú tienes que salir de tus deseos. No puede haber un reino con 2 reyes. No puede haber un reino con 2 voluntades. Y cuando yo me encontró la presencia de Dios y aquella cortina invisible se corrió y nos encontramos y yo quedé realmente paralizada, extasiada con su presencia y nunca más se fue. Ahí empezó un caminar donde cada día de mi vida, cada día chocaban 2 voluntades, la mía y la de Él. Y para mantener aquello que había encontrado, a mí me tocaba rendir, a mí me tocaba entregar. Cada día de mi vida, solamente que llega un punto donde te es tan fácil que tu voluntad se hace la suya y la suya se hace la tuya. Y ahí tú vives un deleite en Dios. Ese es el verdadero secreto de todo lo que tú ves. Entonces no es que yo te pueda impartir a través de una imposición de manos mi relación con Dios. Yo te puedo impartir un fuego, te puedo impartir poder, te puedo impartir, pero nunca te voy a impartir mi relación, mis vivencias, mi obediencia, mi rendición, mis lágrimas, mis risas. Todo eso lo gesté yo con Él. Lo gesté, le conocí, se dio a conocer, se manifestó. Y eso es lo que Dios te está ofreciendo hoy. No importa dónde estés, yo te ofrezco correrte el velo. Te ofrezco que puedas salir de donde estás, porque te voy a decir, aunque tú me digas no, y vuestros pastores son gente de reino, y aunque me digas no, todo esto ya me lo enseñó el pastor, sí, está bien, yo donde estoy sé que hay algo más, con lo que para ti también hay algo más. Siempre hay algo que se corre más. Hace muchos años, cuando yo no estaba ni con el Señor, y yo creo que todavía no, ni la presencia de Dios la conocía como la conozco hoy, yo siempre tenía una visión en mi mente, en sueños, en visión, siempre estaba delante de mí, y era yo que corría, y había velos blancos, y yo los abría, y otro velo, y yo lo abría, y otro velo, y otro velo, y así, y yo le decía al Señor, toda mi vida va a ser abriendo velos, ¿qué estoy buscando? Y otra vez la misma visión, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que un día me dijo, ¿me estás buscando a mí? Y esto siempre va a ser así.
Porque cuando llegue a la eternidad es que correré el último velo. Hasta allí siempre hay algo más que aprender. Y si tú estás cómodo donde estás, ya lo perdiste todo. Porque el Espíritu Santo te trae una incomodidad dentro, porque tu abismo, puesto por Dios, llama a otro abismo, que es Él, puesto en su corazón, para que pueda llenarte y tú solo puedas encontrar esa llenura en Él. Entonces, si tienes esa hambre y esa sed, esto es para ti. Hay una realidad que se va a abrir, pero tú tienes que reunir esos requisitos atmosféricos en tu atmósfera espiritual para que esta manifestación se dé, para que vivas con la presencia de Dios que está en esa otra dimensión materializada en tu dimensión. No solo tener un Dios, religión, porque eso cansa, eso aburre. Cansa y aburre, y al final te encuentras siendo un cristiano que solamente cumples normas. Tengo que ir a la iglesia porque si no los pastores se van a enfadar. Tengo que cumplir esto porque si no mi esposo se va a enfadar. Eso no es una relación. Cuando tú estás enamorado de alguien, aunque nadie lo sepa, tú lo haces para que ese alguien no se enfade, para que ese alguien no se desenamore. Por eso comencé diciendo que nos gustan las historias de amor, pero son muy pocos los que viven una historia de amor con Dios. Y me preguntaban, estaba hablando de esto y mi esposo y Mario me decían, ¿y cómo se echaban las risas con el pastor Julián? Y me decían, ¿y cómo se hace eso con los hombres? ¿Cómo enamoramos siendo hombres? Porque es más difícil de entender, ¿verdad? Quiero decirte que Dios es un espíritu. Dios no es sexo, es un espíritu. Y a Él se le conquista con obediencia. Se le conquista con la pasión rendida a lo que su corazón anhela y no lo que el tuyo anhela. A Él se le conquista de maneras que están escritas en su palabra. Y si tú lo conquistas así, ya no solamente se manifestará a ti en pensamientos, que lo hace, y en palabra, se manifestará de manera visible. ¿Cómo? No lo sé, porque otra de las cosas que he descubierto es que la relación personal con Dios es única. Tú nunca vas a tener la mía, ni yo voy a tener la tuya, pero hay una relación pensada para ti. Si no la estás viviendo, vete a por ella, vete a por ella. Esto es como cuando Pablo le estaba hablando a los colosenses y decía, yo oro para que ustedes conozcan a Dios. Pero esa palabra conozcan en la Biblia no es para que le conozcan en el intelecto, era para que le conocieran experiencialmente, a través de experiencias con Él. Porque en el intelecto, por la razón, yo te puedo decir a ti todo lo que sentí cuando yo estaba embarazada, que como tú no te embaraces, tú no vas a entenderlo porque no lo experimentaste. Eso es lo que sucede en nosotros con Dios. Las claves, un estilo de vida de obediencia. No estoy hablando de una obediencia aquí y una obediencia allá. Mucha gente me dice, no, sí, yo obedezco, pastora. No, yo te voy a decir la larga lista de cosas que no obedeces. No es una obediencia aquí y otra allá, es un estilo de vida en rendición, en obediencia. Y esta vida está para todos los hijos de Dios y son tan pocos los que la alcanzan. Qué pena llegar un día al cielo y que Dios te diga, tenía tanto para ti y no cumpliste nada. Pero no como una religión, sino la relación que yo te ofrecí y no alcanzaste nada. Yo no quisiera que eso me pasara a mí. A Dios no se le conoce con el intelecto, no se le conoce con ninguna cosa de una sensación, se le conoce a través de la revelación. Dios se tiene que revelar a tu vida. Dios solo puede ser conocido por revelación. Es decir, que Él se da a conocer a ti. Cuando Él se muestra a tu vida, lo escondido, esto no se conoce con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos. Queremos conocer a Dios a través de los sentimientos, de las sensaciones. No, nada de esto. Tú puedes acceder a este mundo natural con sentidos, pero tú solo puedes acceder al mundo espiritual con fe. Entonces tienes que dejar a un lado tu razón. Tienes que dejar a un lado tu intelecto. Yo no estoy diciendo que lo abortes, porque Dios mismo nos ha dado razón y nos ha dado intelecto, pero lo que te quiero decir es que en el Edén, con el pecado, todo nuestro ámbito o nuestra capacidad de conectar con el mundo espiritual, de conectar con el oído y con el ojo, con el mundo espiritual, se vio apagado por el pecado. Y la razón, el intelecto, son armas que Satanás usa, porque muchas veces lo que vemos es enemigo de lo que no vemos. Por eso dice la Biblia que la fe no es por ver. Entonces solo te digo que tienes que poner en un segundo plano para poder abrirte a ese mundo espiritual con una persona
que entienda esto hoy, Dios puede cambiar una nación. Yo recuerdo cuando el pastor Ricardo Rodríguez hablaba de estas cosas y tenía 35.000 personas escuchando y él decía, he clamado a Dios por uno. Yo decía, ¿qué dice este hombre? Con todos los que tiene aquí, ¿cómo va a ser por uno? Pero él en las prédicas luego explicaba y decía, es tanto el anhelo que alguien tiene que tener por esto, que yo me conformo con que de estos 35.000 haya uno que lo agarre. Cuando yo lo entendí, yo decía, yo voy a ser ese uno. Y le oía a él decir, con uno. Yo decía, yo soy ese uno. Y yo gritaba, yo soy ese uno. Con uno que aquí lo agarre. Dios puede cambiar un reino, una nación. Con uno cambió Dios Gales. Con uno. Tú quieres ser ese uno. Yo te voy a pedir que vengas aquí al frente. Tengo un minuto para hacer una oración general. ¿Ah, sí? Vale, pues si no, para orar. Ok, ya terminé. Entonces, si tú quieres venirte aquí al frente para que pueda orar por él, por ti. Para toda persona que dice, yo no me voy a conformar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú no renuevas tu mente, te vas a conformar a este mundo natural y nunca vas a poder vivir el sobrenatural de Dios. Y si no obedeces, tampoco podrás ver ese mundo, ese reino invisible. El reino de los cielos manifestado en tu vida viene a través de la obediencia y de la rendición. Porque Jesús dijo que se manifestaba a los que obedecían. Entonces, renovar nuestra mente y obedecer son dos cosas clave que tienen que suceder hoy. Más allá de la oración que yo puedo hacer por ti ahora, más allá del fuego que Dios ha colocado en mí para impartirte a ti ahora. Ese fuego tú lo vas a llevar a tu casa, ese fuego tú lo vas a llevar al lugar secreto, ese fuego tú lo vas a llevar para que esa cortina invisible se abra en ti. Y no seas alguien que digas, yo de oídas he oído. Había una pastora que hablaba de que se relacionaba con Dios. No, para que ahora seas tú la persona que dices, yo tengo una relación con mi Señor, con mi Salvador. Y Él no es el genio de mi lámpara, Él es el Señor de mi vida, el Señor de cada una de las áreas de mi vida. ¿Sabes? Todas las áreas de tu vida tienen una ventana que puede haber una escarcha espiritual que aparece si tú cumples las condiciones atmosféricas que se tienen que dar. Y si no, vas a vivir mirando a través de esa ventana la economía. Oh, mira la economía, qué mal va, cómo va todo. Pero hay una escarcha espiritual que te está diciendo, no importa cómo vaya detrás, yo te estoy mostrando que yo soy tu proveedor, que yo soy el que hace cosa grande, cosa tremenda en tu vida. Pero si tus ojos están centrados en lo que hay detrás de la ventana, sin ver la escarcha que se puso entre la situación y tú, vas a vivir toda la vida en lo natural. Nosotros somos seres creados para vivir en lo sobrenatural, y que el pecado en el Edén nos haya quitado esa condición de poder ver y de poder escuchar, no quiere decir que Cristo no trajo nuevamente la autoridad para ti, para poder ver y escuchar el mundo invisible al que perteneces. Tú eres un espíritu que tiene un alma y caminan en un cuerpo por esta tierra. Estás dentro de un cuerpo para caminar en esta tierra, pero tú no eres un cuerpo. Eres un espíritu que te puedes comunicar con tu Padre, que es un espíritu. Y aunque tienes un alma, puedes sanar esa alma. Puedes decirle al Señor, te entrego todo mi ser y quiero estar abierto a ti. Levanta tus manos ahí, Señor. Comienza a manifestarte sobre ellos. Aquí hay gente que tiene hambre, gente que tiene sed. Yo he visto en mi espíritu un río que corría, Señor, bañando a estas personas, Señor, bañándolos en agua. Otros, Señor, iban profundo y comenzaban a sumergirse en ese río. Cada uno donde está, Padre, pero manifiéstate a sus vidas. Comienza a tocarlos, a embriagarlos, a abrazarlos. Comienza
empieza a soplar sobre sus vidas. El soplo de Ruá, el soplo de Ruá, venga sobre sus vidas, Señor. El fuego abrasador consuma toda la maldad. Que ellos te encuentren. La presencia de Dios manifiesta en este lugar. Y aunque nosotros nos marchemos, tú quedes aquí en un nuevo nivel de gloria. Porque hay niveles que se pueden alcanzar, que no han sido alcanzados en esta congregación. Y yo declaro hoy que se abre una nueva cortina, un nuevo nivel. Se abre para que sean elevados, Señor. Elevados más allá de sus pensamientos, más allá de lo que soñaron, más allá de lo que oraron. Porque tú siempre haces cosa tremenda, mucho más de lo que podemos entender, de lo que podemos pedir. Tú no has venido aquí, no nos has traído aquí de casualidad. Tú nos has traído para un rompimiento en su vida espiritual, para un rompimiento en todo aquello que ellos estaban clamando. El que tenía los ojos puestos en la religión, ahora los voltea y se encuentra contigo en relación. Los que tenían los ojos puestos en el Dios que cumple los deseos, ahora los voltea y se encuentran el Rey de sus vidas, al que se le cumplen los deseos. Padre, te doy gracias porque tú vas a traer un giro tan grande a esta congregación, que si algún día tengo el placer de volver, si algún día tú me vuelves a traer, ya estarán en una plataforma superior, ya estarán en una plataforma superior, con un fuego abrasador sobre sus vidas. Veo personas con la boca llena de fuego. Tú serás como mi boca, te dice Dios, tú serás como mi boca. Veo otras personas con látigo en la mano, con un látigo para poner orden en el infierno. Hay un ministerio de liberación que se está levantando aquí tremendo. Hay un ministerio de liberación que va a sacar a los cautivos de las cárceles espirituales, que va a sacar a los cautivos, que va a publicar la libertad a los cautivos. Hay un ministerio de intercesión que va a traer el cielo a la tierra. Se está levantando hoy intercesoras, intercesores conforme al corazón de Dios. Hoy me dice el Señor, hay gente que duerme mientras ora, pero ahora estarán despiertos, despiertos, despiertos a lo que yo les digo cuando hablan conmigo. Tu vida va a cambiar y todo espíritu inmundo que haga contra a lo que Dios está diciendo, ahora, sale fuera, sale fuera, sale fuera, fuera. Todo plan demoníaco, fuera. Hay un anuncio de libertad, hay un anuncio de libertad en esta casa. Espíritus inmundos están abandonando cuerpos, espíritus inmundos están dejando proyectos. Ahora se abre camino donde no lo hay y se elevan, se elevan, se elevan, se elevan a ese nuevo nivel de gloria que Dios ha traído para ti, iglesia. Te elevas, te elevas, te elevas, te elevas, te elevas. Yo me manifestaré a ti, yo me manifestaré a ti y haré cosa tremenda contigo. Hay vida, hay vida, hay vida, hay una impartición de vida sobre ti, hay una impartición de vida. La muerte termina, se quiebra, se rompen maldiciones ahora, se rompen maldiciones ahora. Estructuras mentales se rompen en el nombre de Jesús. No. Algo Dios va a hacer contigo, y una de las cosas que Él quiere que sepas es que no hay más religión en tu vida. Hay una relación donde Él te ama como eres, te ama con lo que haces, te ama incluso por encima del pecado en el que vives, porque la relación con Dios trae eso, amor por encima de Él. Dios no me amó cuando puse mi vida en orden. Dios me amó y por eso puse mi vida en orden. Porque Él me amó, me atrajo con sus cuerdas de amor. Y los demonios te han engañado diciendo tú no vales, tú no sirves, a ti no te ama Dios, porque tú no le amas a Él, porque Él te amó primero. Es que va a hacer que tu corazón vuelva a Él. Y no me importa dónde estás metido, dónde estás metida. Si estás en este lugar es porque Dios te llamó. Si estás en este lugar es porque Dios te seleccionó, porque hay una asignación para tu vida y cosa tremenda Dios hará contigo. Cosa tremenda
dice, me viste a mí la niña de tus ojos, pero la niña de los ojos no tiene sexo, ¿sí? No tiene sexo, es espíritu. Y mientras tú lo cantas, ayer decíamos que hay una verdad para cada mentira. Una verdad para cada mentira. Y mientras tú lo cantas, las mentiras que hay en tu interior acerca de quién eres en Dios van a comenzar a caer. Porque el Espíritu Santo es el que te va a ayudar como el ayudador que es. A tu lado yo veo en mi espíritu el Espíritu Santo soplando a tu oído. Cántalo así: que te amó a ti, que te amó a ti. Porque siempre creemos que ama al de al lado, ama al que hace las cosas bien. Dios me amó con todo lo mal que lo hacía, y Él me amó a mí y me puso un nombre. Mía eres tú, mía eres tú. Y por eso me limpió, y por eso me levantó, y por eso corrió esa ventana para que lo encontrara. Y ahora te toca a ti. Yo te paso el testigo a ti, yo te lo paso a ti. Ahora hay algo nuevo para ti, hay un nuevo nivel de gloria para ti. Agárralo y corre esa carrera hacia el corazón de Dios. Agárralo y corre esa carrera hacia el corazón de Dios, porque Él se manifestará. Me viste a mí. Cántalo, cántalo, que se te escuche. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Tú tienes un nombre. Yo soy tu niña. Tú no eres la abandonada, La niña de tus ojos. tú no eres el rechazado, Porque me amaste a mí. tú no eres de segundas, eres de primera división. Diste nombre. Tienes un nombre. Yo soy tu niña. La niña de tus ojos. Porque me amaste a mí. Me diste a mí. No importa que nadie te viera, Nadie me vio. para Él eres tan valioso, tan Me valiosa. amaste a mí cuando nadie me amó. Me diste a mí cuando nadie